Buenas tardes a todos, a todas. Aquí estamos en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna. Estamos con el compañero Rayo Cruz, que es zapoteco y es del colectivo Bene Yuzá. Sí. Entonces, pues, buenas tardes, Rayo. ¿Nos podemos dar una introducción? Hola, Cui, buenas tardes. Es un gusto platicar contigo. Mi nombre pues bueno, compartir con tu audiencia. Mi nombre es Rayo Cruz. Soy originario de una comunidad que se llama Yagavila, en la Sierra Norte de Oaxaca. Soy zapoteco, soy hablante de zapoteco. Y pues bueno, también soy profesor de zapoteco, doy clases de zapoteco. Me dedico a eso, es mi enfoque, la enseñanza, aprendizaje del zapoteco como segunda lengua, como lengua adicional. Y pues doy clases y también mi trabajo de investigación se enfoca en el zapoteco, en la gramática del zapoteco, en la parte sociolingüística, cultural del idioma y de la cultura. Entonces, tengo presencia en las redes sociales, hago contenido para difundir principalmente el zapoteco, pero también hablo de lenguas indígenas en general. Tengo un canal de YouTube, estoy en Facebook, en todas las redes sociales, con el nombre del colectivo, como Bunirriza, y ahí pues es contenido sobre el zapoteco, para aprender zapoteco y cosas sobre cultura general del zapoteco y de las lenguas indígenas. ¿Y cuándo fue, o sea, hubo una ocasión, un día en el que te dijiste fueron diferentes circunstancias de cómo te dijiste, o sea, ya quiero enseñar zapoteco? O fueron diferentes etapas o cómo estuvo? Sí, fueron diferentes etapas y también diferentes cosas que ocurrieron en mi vida, de alguna manera, ¿no? Desde muy chico sí sentí una pasión por el zapoteco, no solo por hablar zapoteco, sino por escribir y por una pasión también por la lingüística, por entender procesos, ¿no? Cosas del zapoteco, la parte cultural, la parte de todo eso, me llamaba mucho la atención desde muy chico. Y, y luego, después, cuando ya estaba más grande, tuve la oportunidad de trabajar como profesor en mi región, en una preparatoria. Fui maestro de lengua indígena. Yo era muy joven y ahí también tenía que dar clases de zapoteco y hacer cosas sobre lenguas indígenas en la escuela, ¿no? Con los estudiantes. Y pues bueno, ahí fui conociendo cómo funciona toda la docencia, aprendí sobre las clases, fui aprendiendo más sobre el zapoteco, más estudios lingüísticos, antropológicos, históricos sobre el zapoteco. Y también, bueno, luego también paralelamente siempre me involucré en procesos de comunicación comunitaria y de comunicación indígena y todo eso, ¿no? Desde muy joven también colaboré mucho con radios comunitarias en mi región y a partir de ahí mi enfoque siempre fue el zapoteco, tanto en la educación como en la comunicación. Siempre mi enfoque fue el zapoteco, creando materiales para la enseñanza del zapoteco, creando programas radiofónicos en zapoteco y todo eso. Y bueno, luego pues también estudié comunicación en la universidad también desarrollé muchos proyectos en diversas materias, en diversas asignaturas, eso enfocadas en el zapoteco, ¿no? Me profesionalicé como comunicador, como comunicólogo, soy licenciado en comunicación, entonces
Lo que hice en la carrera, pues fue también prácticamente todo lo que estudiaba lo enfocaba de alguna manera al zapoteco o a las lenguas indígenas o a la cultura, ¿no? Entonces ahí en la universidad surgió lo que ahora llamamos el colectivo Buñuelita, surgió como un perfil en redes sociales, en una clase de gestión cultural y también en mis clases de marketing digital y todo eso. Y al final mi tesis, mi proyecto de titulación en la universidad también estaba enfocada a las redes sociales y también a la enseñanza del zapoteco. Hice un trabajo que se llamaba Enseñanza del zapoteco a través del video. Era un proyecto para crear videos para la enseñanza del zapoteco. Y pues bueno, por ahí se fue perfilando, se fue encaminando la idea. Luego, pues terminé la universidad, empecé a crear material, contenido para YouTube principalmente y para las redes sociales. Hicimos varios programas en vivo en la pandemia, en el 2020, muchas entrevistas y presentaciones de personas que trabajan con el zapoteco. Y a partir de ahí, a finales del 2020, del 2020 empecé a enseñar zapoteco directamente, ¿no? Porque cuando fui profesor de lengua indígena en Guelatao, se llama la comunidad, este, pues trabajaba diferentes cosas y era muy institucional. Pero ya en 2020 empecé con el apoyo de una organización en Oaxaca que se llama Surco, Servicios Educativos y no, Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento en Oaxaca. Entonces con ellos lanzamos el primer curso y tuvo bastante aceptación, hubo gente que respondió y que se inscribió al curso. Y a partir de ahí ya lo empecé a hacer cada año. Cada año, desde el 2020, he estado repitiendo los cursos cada año. Hemos agregado nuevos niveles y desde entonces, digamos que enseño zapoteco por mi cuenta, no con una escuela, con una institución como tal. Lo hago de forma independiente y la gente se inscribe, pagan una inscripción y de esa manera se sostiene económicamente el curso que hago de zapoteco y también doy clases particulares. Y bueno, más adelante, en el 2021, entré a la maestría en lingüística en la Universidad de Guadalajara. Y pues eso también me ayudó a profesionalizar mi enseñanza del zapoteco, mi trabajo lingüístico con el zapoteco, ¿no? Desde el estudio de la gramática, la parte cultural y todo eso, la parte de los sonidos del idioma, de la morfología del idioma y todo eso, también me ayudó a entender muchas cosas y a mejorar mucho mi enseñanza del zapoteco, ¿no? También en la maestría también me especialicé un poco en la enseñanza de la lengua materna y de segundas lenguas, que ahí la lengua materna, pues en la universidad en la maestría era el español, y porque así está el programa, ¿no? Y y de lengua extranjera, pues el inglés, pero todo ese conocimiento que adquirí, pues yo lo aproveché para el trabajo que hago con el zapoteco. Y de esa manera, esa es más o menos la historia de cómo empecé a enseñar zapoteco. Sí, fíjate qué interesante, ¿no? De eso de cómo enseñar una lengua extranjera, ¿no? Ujú, Aprendes todo de la teoría y este, de diferentes métodos, ¿no? Que se pueden usar y que has aplicado en tus clases en colectivo. ujú. ¿Cuáles son los proyectos que tienes o tienen para revitalizar el idioma? O también nos puedes dar como datos de cuántos hablantes hay en tu comunidad Sí, y esas cosas. Y pues que también pues es una comunidad, cada comunidad pues ujú, es el trabajo que se hace, ¿no? A veces no se tiene el sí, apoyo de el gobierno o ujú, algo así, ujú. ¿no? Sí, sí, mi comunidad es una comunidad muy pequeña en la sierra, tiene como 700 habitantes. Digamos que el Zapoteco de Yagavila específicamente tiene, bueno, quizás unos 1,000, 1,500 hablantes, porque hay muchos migrantes también, hay mucha
gente de acá que vive en la ciudad de Oaxaca, en la Ciudad de México, en los Estados Unidos, ¿no? Muchos que de alguna manera sus hijos hablan el idioma o lo entienden o son hablantes de herencia en diferentes grados, ¿no? Diferentes niveles. Pero sí, o sea, el Zapoteco y Yagavila específicamente, o sea, ya muy concretamente, yo calculo que hay que tener unos 1.500 hablantes más o menos. Eh, pero bueno, el zapoteco que yo hablo se llama Ditzashitza y es una variante del zapoteco, es una lengua zapoteca, le decimos nosotros, que hablan muchas comunidades aquí en la zona, aquí en la región de la Sierra Norte. Pues yo, o sea, no tengo datos exactos porque eh, pues no tenemos, no sé con exactitud dónde es la frontera de esta variante con otras, ¿no? Pero yo calculo que son unas 60 comunidades que hablan esta variante, comunidades pequeñas pues de entre 200 y 1.000 habitantes, ¿no? Cada una. Entonces, yo calculo que el Didzan podría tener unos entre 60 y 100.000 hablantes, porque, pues bueno, son comunidades que también tienen migrantes en la ciudad de Oaxaca, en otras comunidades de aquí de la región, en otras ciudades del país, en Ciudad de México principalmente, y en Estados Unidos, ¿no? Pero yo hago un cálculo así aproximado, no es un dato exacto, ¿no? Que podría haber entre unos 60 y 100.000 hablantes del zapoteco Ditashiza, que es el zapoteco que yo hablo, que se habla aquí en la región donde nací, donde vivo. Toda la zona de al lado, las comunidades que están alrededor de Yagavila y más allá, ¿no? Son muchas comunidades. Y bueno, también depende de cómo tomamos el Ditashida, porque hay comunidades donde ya es un cambio, ya es más fuerte el cambio, y ya es más difícil sostener una conversación. Todavía se entiende, sigue siendo el mismo idioma, pero cuesta un poco entenderle, ¿no? También nos basamos mucho en la autodenominación, porque por ejemplo, desde afuera hay una región en Chuapan, en un zapoteco que le llaman el zapoteco de Chuapan, pero los hablantes de esa región también se asumen como hablantes de Dizashiza. A su idioma le llaman Dizashiza y a su territorio le llaman Shiza, ¿no? Ellos se autodenominan Bunishiza, que quiere decir gente zapoteca, es el gentilicio de los zapotecos Shiza, ¿no? Entonces, a su territorio le dicen Yudzi Shiza. Yudzi es pueblo, territorio. Entonces, aunque oficialmente o desde la perspectiva, eh, digamos, eh, externa, a nosotros los que hablamos de Didashida nos llaman Zapoteco del Rincón o los Zapotecos del Rincón. En español al Didashida se le llama así, Zapoteco del Rincón y el idioma y el pueblo, los Zapotecos del Rincón, ¿no? Pero desde afuera, desde el punto de vista político del Estado mexicano, para ellos nosotros somos Zapotecos del Rincón y los de Choapan son Zapotecos de Choapan. Y sin embargo, nosotros nos autodenominamos Buenishita, también ellos se autodenominan Buenishita, ¿no? Nosotros hablamos de Rashida, ellos también dicen que hablan de Rashida. No sé muy bien qué tanta inteligibilidad hay entre nuestras comunidades y las de ellos. Probablemente es mucha, pero probablemente también hay ciertas diferencias, ¿no? Pero si tomamos en cuenta esos dos núcleos que se asumen como Shiza, sí, probablemente tendríamos unos 100.000 hablantes de Liga Shiza, ¿no? Y bueno, esa es la variante que yo hablo, pero bueno, el zapoteco es un grupo de lenguas, o sea, la macrolengua zapoteca tiene todavía más hablantes, ¿no? Oficialmente el gobierno mexicano, los datos que nos da es que el zapoteco tiene casi medio millón de hablantes, 400.000 y algo de hablantes, ¿no? Entonces, no tengo tampoco la cifra exacta que se puede consultar en internet, pero el gobierno mexicano dice que los zapotecos, existen más o menos medio millón de hablantes de zapoteco, de todo el zapoteco, de todas las variantes, todas las lenguas zapotecas. Eso incluye el Dizashiza, zapoteco del Rincón, zapoteco de Chapan, todo el zapoteco de la Sierra Norte, el zapoteco de la Sierra Sur,
zapoteco de la costa, zapoteco del istmo, zapoteco de los valles centrales. O sea, en total, somos como medio millón de hablantes de zapoteco. De hablantes del idioma, ¿no? Porque pues hay más personas que se asumen como zapotecos en cuanto a su identidad, pero que ya no hablan el idioma, ya no conservan el idioma. Pero zapotecos en sí, o sea, la gente que tiene ascendencia zapoteca o que se asume como parte del pueblo zapoteco, pues probablemente más, ¿no? Un millón y medio de personas que, que en teoría son zapotecas también, ¿no? Hablantes de herencia o personas que también hay muchas comunidades en la región, en la Sierra Norte y en todas las regiones de Oaxaca, que son de origen zapoteca, que en el pasado hablaban zapoteco, pero que ya no hablan el zapoteco, ¿no? Entonces son comunidades zapotecas, pues, pero ya no hablan el idioma. Entonces, pero el zapoteco tiene hablantes, esa gente que lo habla, que habla el idioma es medio millón de personas, pero el pueblo zapoteco es aún más grande si consideramos todas las comunidades y las personas que no hablan el idioma. Ujú, ujú. Y sí, o sea, esas cosas de, pues, de migraciones, ¿no? Migraciones internas en México, pero también Ujú. migraciones extranjeras, ¿no? Y es con Sí. eso, pues, lo que ocurre, pues, hay como una asimilación, ¿no? Ujú, Pues al ujú. español, o pues acá también, pues ya sería el inglés, ¿no? Sí. Entonces, Ujú, ujú. estas migraciones, porque yo sé que también pues hay hablantes en Jalisco, hay hablantes también Sí. en la frontera, yo sé que en Mexicali, en Tijuana, también acá más en California, norte de California, al centro de California, en Oregon, en Washington. Ujú. Am, por eso también quisiera preguntarte que si ¿has tenido estudiantes que viven por acá, en Estados Unidos? Sí, 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 en el curso llegan diferentes perfiles de personas, ¿no? El curso es un curso abierto al público en general. Hay personas que hacen un curso solamente para descendientes de gente zapoteca, para personas con ascendencia zapoteca, ¿no? O para personas que pueden comprobar esa ascendencia, ¿no? Esa conexión con la comunidad o con la cultura zapoteca. Pero en mi caso no, mis clases son libres, el acceso es abierto a todas las personas. Entonces han llegado diferentes perfiles, diferentes tipos de personas, y una de las personas, uno de los perfiles que ha llegado es de hablantes de herencia que son hijos de migrantes, ya sea que estén en la ciudad de Oaxaca, en la Ciudad de México, en Estados Unidos o en otras partes de México, ¿no? En otras ciudades del país. Han llegado personas que sus papás hablan zapoteco, pero ellos ya no aprendieron, ¿no? Otras de personas que sus abuelos hablaban zapoteco, sus papás todavía entienden el zapoteco, pero ellos pues ya no pudieron, ya no tuvieron la oportunidad de aprender, ya no les enseñaron, ya no les hablaron. Y llegan personas que sus papás todavía lo hablan y ellos lo entienden o saben palabras, todavía entienden bien, pero no pueden hablar el idioma por diferentes razones. Entonces sí, han llegado personas con esas características, eh, incluso de las mismas comunidades donde también se está perdiendo el idioma, que todavía entienden el idioma o que ya no, o que no lo entienden, no lo hablan, pero sus papás lo hablan, ¿no? Pero no se los enseñaron, entonces entran a las clases. De comunidades de aquí de la zona, de aquí de la región o de otras regiones, que pues ya no hablan el idioma, pero quieren volver a aprenderlo. Entonces han llegado así a muchas personas de hablantes de herencia o hijos de migrantes en diferentes latitudes, ¿no? Desde, desde, desde los que están más cerca, que sería la ciudad de Oaxaca, porque sus papás pues se fueron a hacer su vida allá, nacieron allá, pues ya no aprendieron el idioma, solo escuchaban a sus papás hablar y entienden, ¿no? Hubo otros que nacieron en la Ciudad de México, igual, que igual escuchaban a sus padres hablar o cuando iban al pueblo, a la fiesta, en las vacaciones, oían hablar a la gente o a los abuelos y saben un poco el idioma, conocen un poco el idioma, se identifican con la lengua zapoteca
pero no lo hablan. Entonces, ellos entran al curso, ¿no? Y es la misma situación con personas que nacieron en Estados Unidos, crecieron allá y pues que quieren aprender el zapoteco porque, y ya sea porque saben un poco, porque tienen, porque sus papás lo hablan o sus abuelos lo hablaban y eso, ¿no? Y, pues sí, muchos de ellos tienen conexión con sus comunidades, con las comunidades de sus padres, de sus abuelos, y participan en las comunidades, ¿no? O regresan a las comunidades en vacaciones, en las fiestas, y tienen una relación con su comunidad de alguna manera. Ujú. Y fíjate que he tenido estudiantes así también, igual, Ujú, que pues sus papás lo hablaban o sus abuelos lo hablaban, que son hablantes de sí, herencia, o también ujú, que es esos que se llaman hablantes silenciosos, que entienden que, pero no pueden hablarlo ujú, por ujú. diferentes factores, ¿no? Es la Sí, discriminación lingüística, ¿no? Que ocurre, pues, pues en diferentes espacios, ¿no? De, pues, ajá, ujú, judicial y, pues, de salud y ujú, ujú, acceso a, pues, a servicios públicos, ¿no? ujú, Servicios ujú. sociales. Sí, Y eso es lo que les digo a los estudiantes también que, pues, se prioritiza el español y pues hay sí, muchas sí, consecuencias, ¿no? ajá, ajá. Especialmente pues a todos los hablantes de idiomas originarios de México, ¿no? Ujú, ujú. Sí, Y, sí, es una situación que enfrentan todas las lenguas originarias, ¿no? ujú, ujú. Ujú. Y que pues también estas cosas de pues migraciones pues también a veces pues se cambia al español, ¿no? Los hablantes y luego también pues por acá pues ya sus hijos pues ya se cambia el inglés, ¿no? Ujú, ujú. Sí, Entonces sí. Ujú, es trabajar con diferentes idiomas, ¿no? ujú, ujú. Y también con esos espacios de diferentes idiomas de estudiantes multilingües, ¿no? En un espacio que pues estás enseñando tu Sí, lengua materna, pero también pues se usa esa lengua, ¿cómo se le dice? Interlengua, como el español, ¿no? Para ajá, sí, enseñar. sí, sí, ajá, sí, lengua Ujú, franca. Ujú. ujú, ujú, Sí, sí, el español pues es ahora la lengua franca en todos lados, en las comunidades, ¿no? Aquí mismo en las comunidades, pues, bueno, eso también es todo un problema para las lenguas indígenas, para el zapoteco, en mi caso, ¿no? Porque el español, pues, históricamente ha estado ganando espacio en, en las comunidades y en todos lados, ¿no? Ya ha habido políticas lingüísticas para eso, pero actualmente también tengo un pequeño artículo en mi página web donde hablo un poco del bilingüismo en mi comunidad y más o menos se puede, no es un estudio, eh, o sea, no hice un estudio en la comunidad para escribir ese artículo, más bien es como una reflexión a partir de lo que observo, ¿no? Pero se puede notar como el español es va arrebatándole espacios de uso al zapoteco, va arrebatándole ámbitos de uso, ¿no? Y el español está desplazando esos usos del zapoteco. Eh, Cuando yo era niño, por ejemplo, yo aprendí a hablar español hasta los 6 años, después de los 7 años, cuando ya entré a la escuela. Pero ahora ya los niños ya desde que empiezan a hablar en español. Sus papás les hablan en español y ya no les hablan en zapoteco, ¿no? Igual por muchas razones, que la gente conoce, que conocemos, ¿no? Pero eso es triste porque pues ya no aprenden. Muchos o sea, ya no aprenden el zapoteco hasta que ya están grandes, entienden un poco. Eh, Otros pues lo aprenden
ya como segunda lengua porque tienen que hablar con los abuelos o porque los papás los dejan con los abuelos para hacer sus trabajos y aprenden, con sus papás hablan en español y con sus abuelos, solo con los abuelos hablan en zapoteco, ¿no? Pero sí es interesante, o sea, el peso que tiene el español, pues y cómo le arrebata espacios al zapoteco, ¿no? Cómo va desplazando los ámbitos de uso del zapoteco. Y como te digo, nosotros cuando yo era niño en mi generación, este, pues aprendíamos español después de los 6 7 años cuando entrábamos a la escuela, ¿no? Ahora no, ahora ya los niños ya no aprenden zapoteco desde el principio. Y eso pues es lamentable para el zapoteco porque eso es precisamente lo que provoca que se deje de hablar el idioma, ¿no? Ya después, de hecho, te decía que han entrado a mis clases personas de las comunidades que ya no aprendieron a hablar el idioma, pues ya es difícil, ¿no? Requiere mucha disciplina, mucha voluntad y mucho esfuerzo, tiempo, recursos para aprender como segunda lengua cuando pudieron haberlo aprendido en la comunidad desde pequeños, ¿no? Pero bueno, esa es la situación que hay y sí, o sea, toda la supremacía que tiene el español em, aplasta básicamente la fuerza o la presencia de las lenguas indígenas, ¿no? Sí, o sea, yo digo que pues como el alcalde, ¿no? El gobernador de un estado, Ujú, la presidenta, o sea, ellos no es un requisito que aprendan un idioma, ¿no? Originario ujú, de ujú. México, ¿no? Y eso es, ¿por Sí, qué? ¿No? Sí, ¿por qué? Si no al nivel constitucional, ¿no? Está que el español y los idiomas indígenas son idiomas nacionales. ujú. Pero eso, o sea, ¿se, se practica o no se practica, ¿no? Sí, es todo un debate eso, ¿no? O sea, es Ujú. muy complejo. O sea, yo pienso que la única forma de salvar a las lenguas indígenas es hacer de las lenguas indígenas lenguas oficiales, porque pues estoy bastante convencido de eso, porque pues, se supone que constitucionalmente en México no hay una lengua oficial. México no tiene una lengua oficial. Existen 68 lenguas indígenas y el español, que son lenguas nacionales, pero pues ese discurso también es una trampa porque, o sea, esa ley favorece al español. Toda la educación es en español, todos los medios de comunicación es en español, absolutamente todo está en español, ¿no? Todos los aparatos del Estado funcionan en español, la administración pública, la, todo funciona en español, ¿no? Entonces, pero si las lenguas indígenas fueran lenguas oficiales, el Estado mexicano se vería obligado a que la educación, por ejemplo, en las escuelas, las lenguas indígenas tendrían que ser la lengua de enseñanza y el español sería que pueden convivir, ¿no? Sin problema. Tampoco se trata de desterrar el español y eso, ¿no? O sea, pero por eso yo pienso que la única forma de salvar a las lenguas indígenas es hacer las lenguas oficiales, pero tampoco veo voluntad política para eso, ¿no? Porque también hay intereses, hay presión desde diferentes espacios, ¿no? Para que las lenguas indígenas no sean lenguas, no se reconozcan como oficiales. Y esa ambigüedad estratégica que maneja el gobierno mexicano, el Estado mexicano, es para favorecer el español, porque también si el gobierno decreta que el español no va a ser la lengua oficial de México, pues va a haber gente que va a protestar, ¿no? Va a haber gente que va a, que no va a estar de acuerdo con eso. Solamente con las políticas educativas que el gobierno ha implementado sobre lenguas indígenas, hay mucha gente que, que se espanta y que rechaza todo eso, ¿no? Imagínate hacer de las lenguas indígenas lenguas oficiales. No tienen que, o sea, no tiene que ser estar del lado del español,
tiene que ser, o sea, tienen que ser cooficiales, ¿no? El español y las lenguas indígenas, por lo menos en el territorio que históricamente ha pertenecido a ese pueblo indígena, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo estoy convencido de que la única forma es hacer de las lenguas originarias lenguas oficiales, porque eso implicaría que el Estado tendría que dar educación en esas lenguas, crear libros de texto en esas lenguas, que los hospitales, las oficinas de gobierno tendrían que atender a las personas en su idioma, en su lengua indígena, ¿no? Eh, Coexistiendo con el español. No tiene que estar, no tenemos por qué rechazar el español, pues, pero si el Estado declarara las lenguas oficiales, se tendría que estar obligado a eso, a que toda la administración pública sea, los documentos oficiales tendrían que estar en las lenguas originarias de las comunidades, de las personas. Y, y parece que eso era posible en la colonia, por ejemplo, ¿no? También es una pequeña contradicción de esa época, ¿no? O de esta época, dependiendo de cómo lo veamos, ¿no? En la colonia la gente podía hacer testamentos, documentos oficiales en zapoteco, ¿no? En náhuatl, en muchas lenguas, no en todas, pero en muchas de las lenguas originarias de Oaxaca, de México. En zapoteco hay muchos documentos de esa época que se conservan en archivos, ¿no? Actas de nacimiento, fe de bautismo, títulos de propiedad de terreno, de casa, testamentos que están escritos en zapoteco. Y si las lenguas indígenas fueran oficiales o cooficiales con el español, tendría que haber ese tipo de cosas. Tendría que la administración pública tendría que estar en zapoteco, en los medios de comunicación, la educación, las escuelas, todos los aparatos ideológicos del Estado, todo el aparato estatal tendría que hablar zapoteco, ¿no? Pero por eso el Estado mexicano no tiene la voluntad política para hacerlo, porque no hay una voluntad política real para salvar a las lenguas, ¿no? Para revivir esas lenguas, ¿no? Porque para destruirlas hubo una fuerte voluntad política, toda una estrategia, todo un combate sistemático a esas lenguas, ¿no? Políticas públicas, políticas lingüísticas, políticas educativas enfocadas al exterminio de esos idiomas. Pero yo en este momento, a no ser que alguien me argumente lo contrario, yo pienso que la única forma de salvar las lenguas indígenas es hacer las lenguas oficiales en México, cooficiales con el español, ¿no? De otro modo, veo muy difícil que vaya a suceder, porque lo que decíamos, todo el peso que tiene el español va aplastando poquito a poco lo poco el poco lugar, el poco espacio que le queda a las lenguas indígenas. Sí, esa es una buena analogía del español, que es como una Ujú, lengua, lengua dominante, ¿no? Y ujú, pues acá ujú. en Estados Unidos pues es el inglés que pues Sí, también ujú, pues tampoco no hay un idioma oficial, ujú, pero pues es el inglés, ¿no? Es el inglés sí, que también pues ha habido pues una historia similar, pero ujú, diferente también. Es un estado-nación en el que pues se ha sí, priorizado pues el inglés, ¿no? ujú, El, el colonialismo, ¿no? El genocidio entre los pueblos ujú, originarios de aquí, ¿no? Entonces sí, pues también son unas historias como paralelas, ¿no? Am, sí, 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 esa es este, la trampa, pues, porque se supone que en México no hay una lengua oficial, pero le dicen, los abogados le dicen lengua oficial de jure, ¿no? O de jure, algo así le dicen. No hay una lengua oficial legalmente hablando, pero en la realidad, pues la lengua oficial es español, ¿no? O sea, la lengua oficial de facto en México es el español y aunque la Constitución dice que no hay una lengua oficial, sabemos que el español es la lengua oficial de México, porque es la lengua que hablan los medios de comunicación, que habla la administración pública, que hablan todos los aparatos del Estado, que habla la educación, las escuelas, todo eso, ¿no?
Entonces, pues es una lengua oficial sin estar declarada oficial, ¿no? Y sí, pues muchísimas Ujú. gracias, Rayo, por tu tiempo, por estar aquí en plática en torno al Día Internacional de la Lengua Materna. Y pondremos los enlaces o los links de Ujú. plataformas sociales o tu página web. No, pues, ¿nos podrías Sí. hablar un poco de tus clases? ¿Cuándo comienzan o cuándo se pueden inscribir? Sí, 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 al contrario, muchas gracias a ti, Quick, por la invitación, por la charla. Pues bueno, vamos a iniciar. Bueno, como les conté, doy clases de zapoteco desde el 2020. Ahorita estoy haciendo 3 cursos al año. Hago un curso en la primavera, en el verano y en el otoño. El curso de la primera etapa del año, el primer curso del año empieza normalmente en febrero, el segundo es en julio y el tercero empieza a finales de agosto, principios de septiembre normalmente, ¿no? Se llama curso básico, es el primer nivel que tenemos, ¿no? Una introducción a la lengua y la cultura zapoteca. Y este semestre vamos a iniciar este año el 21 de febrero, precisamente el Día Internacional de la Lengua Materna, el 21 de febrero, vamos a empezar un nuevo curso, un nuevo grupo. Están invitadas y invitados todas las personas que quieran participar. El curso tiene un costo de 720 pesos de inscripción por todo el curso, es un costo por todas las sesiones. Son 20 sesiones, trabajamos durante casi 3 meses y vamos a iniciar este curso en el 21 de febrero, ¿no? Ya están abiertas las inscripciones, si desean participar nos pueden mandar un mensaje en las redes sociales y ahí les podemos dar los detalles para el pago y todo eso. Y pues bueno, también luego va a estar el curso de verano y más adelante el curso de otoño, ¿no? Y también tenemos otros niveles. Este es el curso básico, el introductorio. Luego tenemos el curso, el nivel 2, el nivel 3 y así. Nada más que en el nivel 2 solo entran los que participan previamente en el básico. Ese sí es, o sea, los siguientes niveles son exclusivos para los que han entrado en el curso básico, porque pues tenemos una metodología y una filosofía y todo eso que vamos desarrollando a lo largo de esas etapas, ¿no? Entonces, en el curso básico, que es introductorio, presentamos las bases teórico culturales o teórico sociolingüísticas de lo que va a ser el aprendizaje del zapoteco para las personas que quieren seguir aprendiendo. Entonces, los siguientes niveles son exclusivos para los egresados del curso básico, y, pero igual tiene un costo, pero bueno, el curso básico pues, está abierto para todo el público, ya los que desean seguir aprendiendo ya les damos esa oportunidad, tenemos más opciones para ellos para seguir aprendiendo a hablar zapoteco. Muchísimas gracias, Rayo, por esa información y que tengas un bonito día. Bye. Igualmente, que estés muy bien. Muchas gracias. Adiós.